estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es Isaías y el adorno que muestra lo que somos. El vestido que recubre la desnudez corporal, que quita el frío o resguarda del calor, o que sencillamente nos adorna, es en la Biblia todo un símbolo del carácter y de la conducta humana. Obviamente, el vestido no cambia el interior de la persona, la mente y la conciencia, lo que se es de verdad, pero exteriormente hace parecer a quien lleva la ropa o el adorno aquello que sus características representan. Una persona sencilla y humilde, con rasgos delicados y vestido como un príncipe, puede pasar por tal. Y una persona noble y poderosa, con rasgos burdos y vestida como un pobre, también puede pasar por tal. En definitiva, y como dice el dicho, el hábito no hace al monje, pero puede dar la apariencia de serlo a quien lo lleve. Hablemos del adorno que muestra lo que somos, hablando de cómo el pueblo hebreo estaba cubierto de iniquidad y no tenía conciencia de ello. Los judíos del tiempo de Isaías estaban revestidos de pecado y de miseria. Eran indiscriminadamente violentos unos con otros. Isaías 3:5. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Eran insolidarios y pasaban de ocuparse de resolver las cosas que les perjudicaban. Pasaban. No tenían ninguna actitud solidaria con respecto a los males que podían afectar a otros. Isaías 3, 6 al 7. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni que vestir. No me hagáis príncipe del pueblo. Eran indiferentes, no eran responsables, violentos e irresponsables. Se estaban autoarruinando a sí mismos y no eran conscientes de ello. Isaías 3:8. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. Estaban cada día peor, iban de mal en peor, y no eran conscientes de ello. No disimulaban, por otra parte, su pecado, porque lo habían normalizado. Isaías 3:9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Es como se dice hoy en día, salir del armario. La gente no solamente quiere hacer lo que hace, sino que quiere que se sepa que son de la manera que son, que hacen lo que hacen. Igual sucedía entonces. No disimulaban, no disimulaban esa violencia, esa irresponsabilidad, esa insensatez de la que estamos hablando, no la disimulaban. Se oprimían unos a otros sin ningún tipo de escrúpulos. Isaías 3:12. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Majaban
y devoraban al pobre sin contemplaciones. Isaías 3:14 al 15. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis a mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Esta expresión, majar, majar, machacar en un mortero o devorar al pobre, hablaba de una actitud, de una conducta inmisericorde, de una actitud horrorosamente depravada, malvada, contra el prójimo. Por tanto, así se encontraba Judá en tiempos del profeta Isaías. Pero además su indiferencia ante el mal quedaba simbolizada por la actitud de los jóvenes de Judá. Se habla de ellos y se dice en Isaías 3:16 al 17, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Hacían lo malo y se enorgullecían de ello. Hacían lo malo y se creían buenos y maravillosos. Qué terrible, ¿verdad? Hacer lo malo creyendo que se hace lo bueno. Así era aquel pueblo. Basaban todo lo que creían, todo lo que ellos creían ser, lo basaban en lo meramente superficial, en lo externo. Isaías 3:18 al 23. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Un pueblo excesivamente dedicado a procurarse un adorno externo, una ornamentación externa. Pero todo aquello era vano y superficial. Vano y superficial. Como aquel que piensa que la ropa lo cambia, que la ropa o el adorno le hace ser lo que parece. Hay personas que se ponen un perfume y creen que se convierten en el aroma del perfume, que ellos mismos son el perfume o el aroma del perfume. O que cuando se hacen un peinado, creen que el peinado les cambia, les hace ser distintos. Así era aquel pueblo. Se adornaban, se vestían, se engalanaban y les hacía sentirse superiores. Pero dice Isaías 3:24, en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala ciñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. El pueblo de Dios, el pueblo de Judá, de Jerusalén, debía cambiar, debía vestirse y mostrarse hermoso con la santidad y con la justicia, no con la ropa y el adorno externo, sino que debían vestirse y mostrarse hermosos con aquello que hermosea de dentro afuera, que cambia el corazón, que cambia el interior. El adorno y el atavío del creyente
no debe basarse en lo superficial. Lo externo y lo superficial no cambian la realidad de lo que somos, sino que la maquilla. Dice Pedro, el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, 1 de Pedro 3, 3 al 4, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. No debe el creyente basar su apariencia en lo externo, sino en lo interno. Lo externo y lo superficial solo sirven cuando expresa la verdadera santidad interior. El que parece justo es alguien que muestra algo hermoso pareciendo justo si realmente es justo por dentro. El que parece justo por fuera y es justo por dentro, entonces eso es hermoso ante los ojos de Dios. Ser y parecer, ser justos por dentro y parecer justos por fuera. Primera de Pedro 3, 5 al 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. La santidad de estas mujeres estaba dentro, estaba en la sujeción, en la obediencia, en la fe, y esto les hacía tener una conducta acorde al interior de sus corazones. Y esto es lo que Dios quiere, una santidad interior que se muestra, que se manifiesta hacia afuera. Lo externo y lo superficial debe ser la expresión real de la sabiduría, de la justicia, de la fe, de la obediencia interior. Entonces, lo externo y lo superficial sirven para mejorar nuestra relación con las personas. Una persona que se muestra justo, pues realmente, si lo es, está llevando esa justicia interior a los demás. Una persona que se muestra respetuoso, si lo es, está llevando ese respeto a los demás. Está compartiendo, está transmitiendo lo que hay en su interior a los demás. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por tanto, la santidad es de dentro a fuera. Solo así tiene valor. Santidad exterior sin santidad interior es hipocresía. Hipocresía. Solo un corazón redimido, cambiado por Dios, solo un corazón cambiado hace que la persona sea distinta a nivel de entendimiento de lo que es justo, de lo que es correcto, y pueda expresarlo en una vida de santidad. Dice Isaías 54:14, con justicia serás adornada. La justicia es el adorno del creyente, del Hijo de Dios. La santidad, el bien, la rectitud. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me
vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esta es la verdadera ropa del creyente. Este es el verdadero adorno del creyente. Una vida nueva, una vida de santidad. El pueblo de Dios ha sido llamado a hablar al mundo, a compartir con el mundo el mensaje de salvación. Y por supuesto, primeramente ese mensaje se comparte con la boca, con las palabras. Y tenemos que decir al mundo que Jesús es el Salvador, el único y suficiente Salvador. Tenemos que decir al mundo, arrepentíos y convertíos. Tenemos que decir al mundo, cree en Cristo y serás salvo. Por tanto, tenemos que compartir con el mundo la salvación primero con la boca. Pero sobre todo, debemos compartir con el mundo la salvación con nuestra conducta, con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los hechos hablan más fuerte que las propias palabras. Y porque hay personas que no quieren escuchar palabras, no quieren escuchar palabras, están cansados de las palabras. Proverbios 7:10. Una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Mirad, esta mujer hablaba con su ropa, llevaba atavío de ramera y con su atavío decía lo que era. Decía que era una ramera. La ropa habla. Si uno va vestido de guardia, de policía, se supone que es policía. Si uno va vestido de médico, se supone que es médico. Si uno va vestido de bombero, se supone que es bombero. La ropa habla de aquello que es quien la porta. Pero en el caso de la salvación, de lo que estamos hablando, la ropa del cristiano, el adorno del cristiano, no es que no tengamos que ir vestidos, por supuesto que tenemos que ir vestidos con la ropa normal y corriente, pero la verdadera ropa, el verdadero adorno del cristiano, por supuesto, en el ya sentido espiritual, el verdadero adorno del cristiano es la actitud de santidad, de justicia, de misericordia, de bondad, etc. Primera de Pedro 3, 1 al 2. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Los que no creen a la palabra pueden ser ganados sin palabra por la conducta, porque la conducta tiene un valor muy importante en la transmisión del mensaje de salvación, porque la conducta llega a donde no llegan las palabras. La conducta habla más fuerte que las palabras. Pero, lógicamente, la conducta, los hechos, deben ser puros y sin contradicciones para poder contagiar el bien, para poder llevar el bien a otros. En Proverbios 27:9 se dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Por tanto, el ungüento y el perfume deben transmitirse por el aroma al otro. Pero también dice Eclesiastés 10:1 que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Por tanto, si somos perfumes, los creyentes, y dentro de ese perfume hay moscas, hay cosas, hay conductas inadecuadas, las moscas, las conductas inadecuadas, cambian el olor del perfume. Y al final, lo que otros van a percibir no es el olor del propio perfume, sino el olor de la mezcla del perfume y las moscas. El olor de lo que decimos ser y de aquellas cosas que hay en nuestra vida. Por ejemplo, si un creyente tiene mal carácter,
o es una persona rencorosa o envidiosa y habla de Dios, de la salvación, pero la gente sabe que es una persona de mal carácter o rencorosa o envidiosa, lógicamente aquel pecado va a enturbiar la escucha del mensaje de salvación, porque la gente se fija en los hechos, en la conducta. Así pues, los hechos que compartimos con el mundo, con el prójimo, la vida que compartimos, deben ser de entrega, de fe altruista, generosa, deben honrar al Señor, deben ser hechos puros. Mateo 26, 7 y 12. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Aquella mujer derramó un perfume costoso sobre Jesús. Metafóricamente, debemos derramar el perfume de nuestra vida sobre el prójimo. Debemos llevar el testimonio de nuestra vida al prójimo. Debemos hablar con nuestra vida a los demás, pero debe ser como un perfume puro, costoso, un buen perfume, sin moscas. Los hechos deben ser buenos, nuestros hechos deben ser buenos, justos y santos, porque entonces son un adorno de gracia y de testimonio, porque entonces los hechos nuestros hablan de Dios. Proverbios 1, 8 al 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Quien oye la palabra y la obedece es como si fuera adornado con la gracia de Dios. Proverbios 4, 7 al 9. Sabiduría ante todo te engrandecerá y te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Por tanto, la sabiduría son adorno para quien la tiene, adorno de honra, adorno de gracia, una hermosura, la sabiduría. Por tanto, el ser santos y sabios hacen que nuestra vida sea cual luz ante aquellos que no conocen al Señor. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Isaías y el adorno que muestra lo que somos. Y hemos visto que el pueblo hebreo estaba cubierto de iniquidad y no tenía conciencia de ello. Los judíos del tiempo de Isaías estaban revestidos de pecado y de miseria, eran violentos e insolidarios, estaban autoarruinando sus vidas, no disimulaban su pecado, se oprimían unos a otros y devoraban al pobre. Eran indiferentes ante el mal, y los jóvenes de Judá mostraban por su soberbia esta actitud. Se creían maravillosos, pero estaban andando en vergonzante pecado. Y todo lo que eran lo basaban en el adorno y ornato exterior. El pueblo de Dios debe vestirse y mostrarse hermoso a través de la santidad y de la justicia de Dios. El adorno y el atavío del creyente no debe basarse en lo superficial, que no cambia la realidad, sino que la maquilla. Lo externo y lo superficial solo sirve cuando expresa la santidad interior de justicia. El pueblo de Dios ha sido llamado a hablar al mundo a través de la imagen que puede proyectar de sí mismo con su conducta santa, dado que los hechos hablan más fuerte que las propias palabras. Dice Colosenses 3:12 al 14, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos y perdonándoos unos
a otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Que el Señor nos ayude a entender todas estas cosas. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos llama a revestirnos de la justicia de tu Hijo Jesucristo, que su justicia, que esa justicia que Él ganó en la cruz por nosotros, que estemos revestidos de esa justicia, que estemos ante ti limpios de nuestros pecados por la justicia de Cristo. Y ayúdanos también, Señor, a estar revestidos de la santidad, a estar revestidos del fruto del Espíritu, de amor, de misericordia, de bondad, de paciencia, a estar revestidos de toda conducta buena y santa ante ti. Ayúdanos, Señor, a transmitir al mundo un mensaje de salvación con la boca y con la vida. Un mensaje de santidad con la boca y con la vida. Ayúdanos, Padre. También te suplico que sigas ayudando a los enfermos, que tengas misericordia de ellos. Te rogamos de nuevo por Carmen Teresa y te rogamos también por otros, Señor, que están enfermos y que son mayores de edad o que te necesitan por cualquier causa. Sé con todo tu pueblo, con todos tus hijos. Te pido, Señor, también que proveas trabajo para quien no tiene, que proveas santidad para quien no tiene, que proveas consuelo para quien está triste, que proveas todo lo que tus hijos necesitan, oh Padre. Sé con nosotros, Señor. Por Jesucristo tu Hijo te lo suplico. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.